Buen día, mi grupo está conformado por Marlene Franco Romero y Camila Torres Arciniegas. A nosotras nos correspondió aditivos químicos. Nosotras hacemos parte del grupo de PPR 1R y en este momento vamos a proceder con la historia. Vamos con la definición de qué son los aditivos químicos, qué tipos de aditivos tenemos los preservantes y cuáles encontramos en este grupo. Tenemos las curiosidades de los aditivos químicos. Entonces, en la historia encontramos que 2000 años antes de Cristo se utilizaban algunas sustancias cuyas propiedades ayudaban a que los alimentos tuvieran una vida útil un poco más larga. Entonces en Europa se utilizaba la salazón y el ahumado para curar las carnes. En países como Egipto se utilizaron métodos que realzaban el color y en específico daban brillo a los alimentos. En Roma se adicionaron la pimienta a la sal junto con otras especies para mejorar la apariencia de los alimentos, y con estas bases aparecieron nuevos aditivos. Esto nos permitió erradicar enfermedades del cuerpo humano y así mejorar la inocuidad de los alimentos que se preparaban en este momento. Asimismo, con la revolución industrial se desarrollaron los colores a mitad del siglo XIX. Con esto se descubrieron los agentes gelificantes, la levadura y los emulsionantes en el siglo XX. Buenos días, soy Marlene Franco. Como le explicaba mi compañera Camila, pertenecemos al grupo PPR1R CD71. La definición para los aditivos químicos depende mucho de las variables que tenemos. Entonces, desde la parte científica o química, encontramos que es el resultado de la mezcla entre la ciencia, los alimentos, química y biológica. ¿Qué son los aditivos? Son sustancias que podemos añadir a los alimentos y los podemos añadir en diferentes tiempos, sobre todo en producción, en proceso o en preparación. Incluso hay algunos aditivos que podemos adicionar en el momento de empacado y de la conservación como tal del alimento. ¿Qué buscamos con los aditivos químicos? Buscamos primero, y lo más importante, que el alimento sea inocuo para el consumo humano, o sea, que sea apto, que no genere ningún tipo de daño para el ser humano. Adicional a esto, buscamos alargar su vida útil y con ellos algunas características específicas, por ejemplo el color, la textura, el sabor, entre otras especificaciones. Tenemos entes reguladores a nivel internacional y también a nivel nacional. Legislaciones como la europea nos muestran una categorización donde nos habla que estos aditivos químicos son inofensivos para la salud, pero que el consumo en altas dosis y por tiempos prolongados nos lleva a tener resultados perjudiciales, en algunos casos malformidades en el cuerpo y otras enfermedades. Entre los tipos encontramos dos grandes grupos. Entonces se pueden clasificar en los que se pueden extraer de origen natural para ser sintetizados. Entre estos encontramos, digamos que el más antiguo, que es el cloruro de sodio, y los aditivos químicos. Entonces encontramos edulcorantes, algunos tipos de edulcorantes como el aspartamo, la sacarina, el ciclamato sódico y la sucralosa. Encontramos los gelificantes, los colorantes, los aromatizantes, los antioxidantes, los estabilizantes, espesantes, tenemos los potenciadores de sabor y tenemos los conservantes. En los conservantes encontramos el ácido acético, que le da el sabor característico al vinagre. Tenemos el ácido salicílico, el ácido sórbico, el glicerol y los nitritos. Todos ellos son los que permiten que en productos como los lácteos, las carnes y los productos enlastados no produzcan bacterias. Dentro de las curiosidades que tenemos en el tema que nos correspondió, y más que curiosidades, son datos importantes que tenemos, y es que uno, en las etiquetas bajo un estándar de rotulación según la FAO, y está dentro del 2674, podemos encontrar pequeños apartes del tipo de rotulación que se debe mantener. ¿A qué vamos con esto? A que todo lo que contiene el producto
conservantes y demás, sobre todo la parte química, debe estar estrictamente colocado en la etiqueta. Eso es uno de los temas curiosos que para cualquier tipo de conservación debemos mantener y debemos estar pendientes cuando adquirimos algún producto, sobre todo los enlatados. Un caso puntual, por ejemplo, el atún que contiene yodo, esto debe estar dentro de la rotulación y debe estar especificado. Esto se da en todos los países y mediante entidades regulatorias. También que tenemos que tener en cuenta, y es dato curioso, que siempre cualquier químico que se coloque, bien sea en alguna de las etapas de los alimentos, tanto en producción, almacenamiento, cualquiera de los pasos que se tienen, debe estar autorizado. Todos bajo registro INVIMA, por ejemplo, a nivel nacional, como Colombia, deben estar registrados. Entonces, y todo esto debe quedar muy claro en la etiqueta. Nos vamos a otro tipo de productos que contienen unos aditivos químicos que son en mayor parte nocivos para la salud. Esto también bajo reglamentación nacional e internacional deben estar especificados en las diferentes etiquetas para que la persona que lo está consumiendo sepa lo que está consumiendo. Y con esto se puede identificar los riesgos a los cuales estamos sometidos como consumidores finales. En estos métodos de conservación y en el momento en el que se le colocan, bien sea de la producción, en el empacado, entonces intervienen diferentes equipos. Podemos estar hablando del empaque al vacío, se le pueden colocar aditivos químicos en este momento dentro de la preparación, o hay otros pasos sencillos que muchos de los alimentos de forma natural contienen, por ejemplo la pectina en las frutas, y lo que hacemos mediante un proceso de pasteurización o de temperaturas altas superiores a los 65 grados es llegar a exaltar, ¿sí?, esta cualidad del alimento y que así se conserve un poco más. Vámonos un poquito a conservantes naturales. Un claro ejemplo de ello es la miel. Tiene propiedades diferentes que si la sometemos a diferentes temperaturas como calor o frío en grandes cantidades, pues van a alterar por dado momento esos componentes químicos que produce de forma natural, pero que al volver a la temperatura ambiente por sí sola vuelve a su estado natural y digamos a su base cero en los diferentes componentes para que ella siga conservándose durante mucho tiempo así, inocua. Cabe aclarar también que la miel es uno de los conservantes naturales. Si nos remontamos un poquito a la historia, aparte de la salazón y el ahumado, también se sometían a alimentos a untarlos de miel, a aplicarles miel como medio de conservación. Por el momento no es más. Muchísimas gracias por su atención y este es nuestro trabajo de aditivos químicos.